Señor, y he de ya, ¿qué es de 4 días? Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oye, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Señor bendiga su palabra y ahora el mensaje a estar a cargo de nuestro hermano Carlos Di Santo. Señor le bendiga. Y hermanos, vamos a leer un pasaje más, sin perder este pasaje, yendo al capítulo 1 de Juan. San Juan 1, versículo 28, dice, estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Ahora volvemos a nuestro pasaje, San Juan 11, y leemos algunos versículos anteriores, del capítulo 10, el versículo 39. Dice, y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Y volvióse tras el Jordán a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en él. Dios bendiga esta palabra. Y podemos decir, para dar contexto a esta última señal, podemos decir, del Evangelio de Juan, que el Señor, hemos estado viendo los domingos anteriores, cómo el Señor estaba ahí en el templo, hizo distintas señales, entre ellas hemos visto la mujer adúltera perdonada, hemos visto también el ciego de nacimiento, y el Señor hacía muchas señales, pero en este caso el Señor se tuvo que ir a causa de que aún no había venido su hora, como hemos leído en el versículo 39, donde dice, procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Entonces el Señor se va de Jerusalén y se va a Betábara, ese lugar donde Juan bautizaba primero, que está a más o menos 42 kilómetros de Jerusalén. Se tenía que ir porque si no los judíos iban a prenderle, ya el Señor varias veces se había librado, porque sabemos que no era el momento, pero el Señor, como acostumbraba, iba al templo a enseñar y luego se retiraba al Monte de las Olivas. Pero en este caso se va lejos, ¿no? Dice, ¿por qué tan lejos? 42 kilómetros, ¿no? Para andar a pie es mucho. Y nos dice, como leímos, bautizaba. Y se nos dice acá también, hay una mención a Juan, ¿no? Dice, volvióse tras el Jordán a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan y estúvose allí. Y muchos venían a él y decía Juan, y decían, estos que venían a él, ¿no? Decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de este era verdad. Podemos decir, en el Evangelio de las señales,
las grandes señales, hay una mención a Juan. Y muchos fueron a él, ahí nos resalta la obra de Juan el Bautista, ¿no? La cual el Señor también resaltó varias veces, pero dice, estos que iban ahí, que Juan no hizo ninguna señal. Los profetas en general en el Antiguo Testamento hacían muchas señales, pero Juan no hizo ninguna señal, simplemente habló del Señor. Por eso él decía, yo soy la voz del que clama en el desierto, ¿no? Pero muchos se convirtieron por la palabra. Podemos decir, bueno, las señales, la finalidad era que creyeran en Cristo, que fueran a Cristo y creyeran. Pero las señales no es lo que, si bien el Señor las utiliza para eso, ¿no? Lo que hace creer a las almas es la palabra del Señor. Nosotros ahora no tenemos muchas señales, aunque podemos tener, pero lo que hace que las personas crean es la palabra del Señor, ¿no? Por eso esta mención acá, decían esto, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron allí. Así que el Señor está lejos de Jerusalén y está lejos de lo que va a pasar ahora, que es la resurrección de Lázaro, ¿no? Como nos sigue, como hemos leído. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Este evento, esta situación, Juan la relata como si fuera un hecho pasado, y lo era porque él está escribiendo el Evangelio, pero ese hecho lo vamos a ver en el capítulo 12, el domingo siguiente, si el Señor lo permite, nuestro hermano Hugo se va a ocupar de ese pasaje. Pero este hecho de la resurrección de Lázaro es anterior a lo que hizo María, lo cual acá lo resalta, ¿no, Juan? Para que entendamos quién era María, quién era Lázaro y quién era Marta, hermanos de María, que podemos decir la más conocida de las tres, de los tres. Entonces, versículo 3. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es muy interesante esta expresión, ¿no? El que amas está enfermo. Así se le llamaba a Lázaro. Así decían, hablaban las hermanas de él, y así lo registra Juan acá. Y también en el versículo 5, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Interesante esta expresión, ¿no? Porque no de muchos en la palabra del Señor se dice que amaba Jesús. Justamente el que escribe este evangelio, Juan, se llamaba a sí mismo, ¿cómo se llama? El discípulo al cual amaba a Jesús, así se llama a él mismo. Y es interesante porque, ¿por qué se le llama así a estos tres hermanos? Dicen las hermanas, el que amas está enfermo. Y dice Juan, resalta este hecho, ¿no? Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué, no? Me hizo pensar. Porque el Señor ama a todos. Y ama con el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que se entrega por el otro. El amor de Dios ama aún a los enemigos. Así el Señor predicó en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos, y así debemos hacerlo nosotros. Pero acá hay algo distinto, como un amor de amistad, ¿no? Algo que dice, bueno, Juan dice, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué lo dice así, no? Podemos también, el Señor llama a Lázaro su amigo, ¿no? Cuando dice, Lázaro nuestro amigo duerme, voy pues a despertarle del sueño. Así que hay en este amor del cual hablamos, podemos decir que es la base de la amistad cristiana, la
nos enseña a cómo somos amigos entre nosotros, de acuerdo a ese amor de Cristo. Y podemos decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa familia eran amigos del Señor y por qué el Señor habla así de ellos? A quien ama Jesús, ¿no? Quisiéramos saber más de esta familia. Sin embargo, hay un solo relato anterior de estos tres. Está en Lucas 10, vamos a leerlo, Lucas 10, 38, que lo conocemos mucho por otra parte, pero vamos a leer solamente un versículo o dos. Lucas 10, 38. Dice, y aconteció que yendo, entró él en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Conocemos el pasaje, creo, la mayoría. Pero acá hay un hecho que dice que Marta le recibió al Señor en su casa. Y después dice que Jesús amaba a esta familia. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María, no? Que acá se nos... ¿Quién hizo Marta? Porque Marta siempre aparece como la mayor, ¿no? La que toma la iniciativa. Y dice, Marta le recibió en su casa. ¿Qué hizo Marta para, después que el Señor les dijera así, ¿no? Los nombrara como que los amaba? Hizo una cosa muy sencilla, le recibió en su casa. Podemos decir, es poco lo que conocemos, pero yo creo que es suficiente, porque el amor de Dios es así, el amor de Dios busca lo que le falta al otro, no busca lo suyo, eso dice en 1 Corintios 13, ¿no? La caridad, que es el amor de Dios, no busca lo suyo, sino busca la necesidad del otro. ¿Y cuál era la necesidad que tenía el Señor Jesús? Una de sus, podemos decir, como Dios no necesitaba nada, pero como hombre, ¿qué era lo que no tenía el Señor? No tenía casa, no tenía dónde recostar. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y Marta le recibió en su casa. Quiso darle al Señor lo que le faltaba. Y eso nos hace pensar, porque ahí está la base de la verdadera amistad entre los cristianos. El amor de Dios, el amor que se sacrifica por el otro. Podemos decir, muchas personas invitaron al Señor Jesús a su casa, pero era porque se veían su propia necesidad, admiraban al Señor Jesús, querían que el Señor los bendiga, pero acá se nos dice esto nada más. Y podemos decir, es poco. Yo creo que no es poco, es suficiente para entender por qué el Señor tiene esa familiaridad, esa amistad, que se debe basar en el amor de Dios. El amor que busca al otro, que quiere ayudar al otro. Dice, Marta le recibió en su casa. No sabemos más nada. Quisiéramos saber más. Pero yo creo que la palabra tiene lo justo, ¿no? Lo necesario para que nosotros aprendamos. El Señor, estos tres hermanos eran los amigos del Señor, a quien el Señor amaba. El Señor nos ama a todos con el mismo amor. Dios no hace excepción de personas. Pero acá hay algo para aprender en cuanto a cómo el Señor quiere que nos tratemos entre nosotros también. Si leemos en Mateo 25, por ejemplo, Mateo 25, versículo 34, cuando el Señor habla de juicio final, dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Habla de los justos, de los injustos. Los justos pueden conocer el amor de Cristo, pero no solamente conocerlo, sino practicarlo, ¿no? Ese amor de Dios que no busca lo suyo. Y también Juan, interesante porque Juan está diciendo, habla de estos tres y dice, amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Y él también se dice a sí mismo, como dijimos, ¿no? El discípulo al cual amaba a Jesús. No hay en Juan ningún tipo de envidia o de sentirse menos porque otro es dicho, es nombrado por él mismo como se nombraba a sí mismo. El amor de Dios es así, no, como dice en 1 Corintios, ¿no? No hace sin razón, que significa no se jacta, no se cree más porque es destinatario del amor de Cristo. Y después dice, no tiene envidia. Así que a veces nuestra carne nos llama a tener celo o envidia. Cuidado con eso, porque no está el amor de Dios ahí. El amor de Dios se comparte. Compartimos todo y buscamos la necesidad del otro para así. Y ahí está la base de la amistad cristiana, ¿no? Debe ser así, debe ser buscar al otro para ayudarlo, para buscar el bien del otro. Vamos al versículo 3 de San Juan 11. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Esto parece fuera de la lógica, ¿no? Porque le he enviado un mensaje al Señor a decir, el que amas está enfermo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se queda, quedóse 2 días ahí. Vamos a ver a lo largo de todo este periplo, de este transitar hasta que el Señor llega a hacer el milagro, muchas cosas que parecen fuera de la lógica humana. Es una constante eso. Y eso tiene una enseñanza para nosotros, ¿no? En versículo el que leímos, ¿no? Se queda ahí, cuando recibe la noticia se queda ahí. ¿Por qué? Porque había cosas que el Señor tenía que hacer, como nos pasa a nosotros. Cuando generalmente pensamos que el Señor se tarda, o que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se dilatan estas cosas? Bueno, el Señor ahí es la enseñanza que tenemos a lo largo de todo este pasaje. También el versículo 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dicen los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Otra cosa que hace el Señor que parece fuera de la razón, fuera de la lógica, ¿no? Esto lo vamos a ver constantemente. Lo cual nos enseña que no debemos guiarnos por lo que nos parece. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. El justo juicio es de acuerdo a las manifestaciones del Señor en nuestra vida, de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando los discípulos dicen, los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá, a Jerusalén, se había ido 42 kilómetros. ¿Qué le dice el Señor? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviera de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Todo el Evangelio de Juan más o menos habla del Señor como la luz del mundo.
dice en San Juan 8, ¿no? Que hemos visto, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces el Señor le responde así, ¿no tiene el día 12 horas? Las 12 horas eran las 12 horas, ya sabemos, ¿no? De los judíos, que era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es el día, y después la tarde, mejor dicho, primero la tarde, de las 6 de la tarde nuestra a las 6 de la mañana, se nombra primero la noche y después el día, pero acá habla del día, cuando hay luz. ¿De qué nos está hablando? De que no importa, viene de acuerdo con la enseñanza anterior de las cosas que decía el Señor y de lo que va a seguir. No tiene el día 12 horas, que dice andar en la luz. ¿Y quién es la luz? El Señor. Entonces, fíjense lo que yo les digo, no en lo que a ustedes les parece. Esa es la enseñanza. Andar en la luz, dice, no tiene el día 12 horas, hay que obrar. Esa es la enseñanza. El que anduviere de día no tropieza. ¿Qué es para nosotros andar del día? Oír la voz del Señor. Pero ¿cuántas veces nos guiamos por nuestro parecer, ¿no? Por nuestro sentido común? Hay que guiarse por el sentido común, no hay que hacer locura. Pero lo primero está el Señor, lo primero está su palabra. Así que vemos cómo el Señor va enseñando, de acuerdo a lo que Él dice, que son cosas que los otros reaccionan. ¿Cómo, Señor? Otra vez a Judea. Venimos de allá, te querían apedrear, nos tuvimos que venir acá. No tiene el día 12 horas. Andad en la luz. El que anduviere de día no tropieza, mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, dícele después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Así que el Señor ahí sabe, como sabe todas las cosas, que Lázaro es muerto. Se queda 2 días y sabe que Lázaro, espera que Lázaro muera. Por eso, de hecho, esta enfermedad no es para muerte, más para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis, mas vamos a él. Así que el Señor acá también esto es extraño, ¿no? Porque Lázaro es muerto, me gozo. ¿Cómo el Señor va tantas veces distinto a como nosotros pensamos o de acuerdo a nuestras emociones? Me gozo que yo no haya estado allí, porque si estaba allí el Señor no iba a morir, Lázaro, porque el Señor Jesús es la vida, es el autor de la vida. No solamente el autor de Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Así que espera al Señor por todos los propósitos que tiene para enseñarnos, pero también para hacer esa última y gran señal que es resucitar a Lázaro, y ahí le está enseñando también a sus discípulos, me gozo por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis. Si el Señor hubiera ido a donde estaba Lázaro, Lázaro no moriría y nos perderíamos todo esto, ¿no? Cómo el Señor obra por caminos que no imaginamos. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos, versículo 16, vamos también nosotros para que muramos con él. Sabemos que Tomás era acá una frase de, no vamos a hablar mucho de Tomás porque tenemos un encuentro con Tomás más adelante y aparte para no decir tantas cosas, ¿no? Porque si no, lo que podemos decir es que Tomás acá una frase pesimista, ¿no? Vamos entonces para que muramos con él. Muchas veces somos pesimistas, estamos con el Señor y somos pesimistas. Pero Tomás, ¿qué podemos decir a favor de él? Él estaba dispuesto, porque a pesar de que en un momento
fue incrédulo, ¿no? Momentáneamente, cuando Tomás dijo, si no metiere mi dedo, no creeré, él después dijo, Rey mío y Dios mío, y se postró a los pies del Señor cuando vio al Señor. Así que a veces somos incrédulos, somos pesimistas, pero Tomás, el Señor Jesús era su Señor, a pesar de todo. Algo para comentar, no vamos a ahondar mucho en esto, vamos a seguir. Vino pues Jesús y halló que ya había 4 días que estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Betania, una aldea que estaba, 15 estadios son 3 kilómetros de Jerusalén, cerquita. Así que seguimos leyendo, dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Así que vemos siempre el pensamiento humano, ¿no? Ellas, cómo el Señor prolongó el dolor de que eran sus amigos, ¿no? El dolor por la muerte de Lázaro. Pero el Señor siempre tiene propósitos más elevados, aunque nosotros no lo alcanzamos a percibir. Marta y María se quedaron como desanimadas, ¿no? Porque pensaban que el Señor no iba a permitir que Lázaro muriera. Entonces por eso las dos le dicen lo mismo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Y vemos también, por otro lado, que Marta siempre es más activa, ¿no? La que toma la iniciativa. Marta le recibió al Señor en su casa. Marta acá sale primero a encontrarlo. María es más reposada, es más, medita más. Eso es una figura, ¿no? Marta del alma humana, que es agitada. María del espíritu, que descansa en el Señor, que escucha la voz del Señor, y Lázaro una figura del cuerpo, Lázaro no habla prácticamente. Pero esto nos enseña también que nosotros debemos ser de las dos maneras. Debemos ser como Marta, que va, que toma la iniciativa, que obra y que va al Señor, y como María, que escucha la voz del Señor y es reposada, es tranquila. Si fuésemos todos como María, sería una actividad, lo cual es necesario en la iglesia, que seamos activos y obremos, pero también no falta la parte de escuchar la voz del Señor, de reposarse, descansar y escuchar la voz del Señor. Una iglesia llena de Martas no serviría, y una iglesia llena de Marías tampoco, porque no estaría la obra. Pero vemos así en la actitud y en el carácter de los hermanos cómo debemos obrar nosotros. Escuchar la voz del Señor, parar, reposar, pero también obrar, como hacía Marta, ¿no? Marta le sale al encuentro, no espera, sale al encuentro del Señor y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Más también sea ahora, versículo 22, que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Resucitará tu hermano. Así que ellos creían en el Señor, pero la resurrección la tenían como algo distante, como nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Dicen, bueno, ya viene el Señor. Y en este caso, cuando el Señor le dice, resucitará tu hermano, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Está bien su fe, la proyecta a ese hecho, pero se olvida que el Señor está con ella. Entonces el Señor lo podía resucitar ahí, que fue lo que hizo.
Pero a veces nos pasa, yo pensaba, a veces nos pasa a nosotros así también. Nosotros debemos creer en la venida del Señor, debemos estar esperando al Señor. Por supuesto que sí. Pero también a veces nos falta la fe para entender que el Señor está con nosotros. Entonces nuestra fe se basa en los hechos que vienen, y está bien. Pero yo tengo que entender que el Señor que está conmigo, está en mi corazón, está por su espíritu, el espíritu. Entonces yo tengo que ya tener una vida resucitada, porque el Señor está en mí y tiene todo el poder. Eso le pasó a Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Entonces el Señor le dice esas palabras tan preciosas, ¿no? Que lo aplicamos muchas veces para los hermanos que se han ido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Quiere decir que como el Señor hace todas las cosas y prepara todas las cosas para perfeccionar nuestra fe. Porque Marta, María y Lázaro creían, pero necesitaban pasar todas estas experiencias para que la fe se afiance en una experiencia viva, de vida presente. Ellos estaban con el Señor podía hacer cualquier cosa. No importa que estaba lejos, no importa que estaba a 42 kilómetros, estaba ahí. Era el Señor. Y nosotros lo mismo. Tenemos al Señor en nuestro corazón. El Señor puede hacer cualquier cosa. Y a veces nuestra fe se basa en lo que va a pasar. El Señor ya viene el Señor. Pero hoy, ¿qué pasa conmigo? Tengo que vivir una vida resucitada, una vida por la fe. ¿Crees esto? Dice el Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho fuese, y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Qué frase tan preciosa, ¿no? Marta, la que es más activa, más emocional, va a María, que está esperando al Señor, está meditando y llorando a su hermano. Dice, el Maestro está aquí y te llama. Qué preciosa frase para aplicarla a nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros, en el alma está la voluntad, los sentimientos, la voluntad, las emociones. Nosotros venimos a la casa del Señor porque tenemos ese deseo de encontrarnos con el Señor, tenemos la voluntad de venir. Pero cuando estamos acá, tenemos que escuchar esa frase, el Maestro está aquí y te llama. El Maestro, me dice. Había muchos maestros, pero el único Maestro, el Maestro. Nosotros aprendemos del Señor cuando venimos acá. Y nuestra alma debe estar reposada, sujeta al Espíritu para que el Señor nos pueda enseñar. No basta con la voluntad de venir, no basta con la voluntad de ir al Señor a orar, a encontrarme con el Señor de distintas maneras. El Maestro está aquí y te llama, el Señor nos llama. Siempre que venimos a Él nos llama para algo. Ayer nuestro hermano Hugo tocaba este mismo pasaje en la reunión de jóvenes. Y todas las cosas que hizo el Señor hasta que llega a la resurrección de Lázaro. Cada cosa que hacía, después nos dice, entonces pasó esto, entonces pasó esto. O entonces alguien tomaba una actitud. Cuando el Señor nos llama, es para que nosotros tomemos una decisión, una actitud. Porque si no, escuchamos, y lo digo para mí también, y somos indiferentes, porque el Señor nos habla de distintas maneras. Pero nosotros, el Señor, ¿para qué hacía todo esto? Para hacer una obra en el corazón y que nosotros tomemos decisiones. El Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levántase prestamente y viene a Él. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Que podamos dejar la carne de lado para que el espíritu que quiere ir al Señor, como María, levántase prestamente y viene a Él.
Versículo 30, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Lo mismo, ¿no? Que le dijo Marta. Versículo 33. Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Acá otra cosa muy preciosa que se nos muestra, ¿no? Es que el Señor no es indiferente a lo que nos pasa a nosotros. Acá el Señor, acá se nos dice, como Jesús ve, versículo 33, Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Esa palabra se conmovió significa gimió. Y se turbó, se agitó. El Señor se conmocionó, se inquietó. Eso es lo que significa. Y esto también tiene una enseñanza para nosotros, ¿no? Que pasamos las pruebas y pasamos poniéndonos delante del Señor. Y el Señor no es indiferente a lo que nos pasa. Se conmueve, su espíritu, dice, se gimió y se agitó cuando vio a Marta, a María llorando y a los que estaban con ella. Pero, y después dice, y lloró Jesús, ¿no? Esa palabra lloró significa un llanto en silencio, sin gritos, un llanto controlado, que es consecuencia de la conmoción del corazón del Señor. Sabemos cómo son los judíos, ¿no? Que son expresivos, ellos lloraban a los gritos, pero acá el Señor nos muestra cómo a pesar de que el Señor se conmueve con las pruebas, juntamente con nosotros nos acompaña, pero lo hace en una forma controlada, porque el Señor sabe todas las cosas y sabe lo que va a pasar y sabe lo que nos conviene, pero se conmueve y su corazón se turba a causa de la desgracia, porque esto era una tristeza, una muerte. Entonces, lo que nos muestra que el Señor no es indiferente, pero muchas veces lo tenemos al Señor como muy distante, ¿no? En las pruebas. Y vamos a Él, llevamos nuestras cargas, le pedimos al Señor que lleve nuestras cargas, pero pensamos que el Señor no está tan cerca nuestro. Pero acá el Señor nos dice claramente, se conmovió, se entristeció, se agitó, se inquietó por lo que le pasaba. Y el Señor dice, ¿dónde le pusiste? Dícele, Señor, ven y ve. Y ahí dice, y lloró Jesús. Qué precioso, ¿no? El Señor conmovido por la muerte, por las consecuencias de la muerte. Cómo el Señor se conmoverá cuando nosotros pecamos, ¿no? Que es la consecuencia del pecado, la consecuencia, la muerte. El pecado es muerte. Nosotros que estamos resucitados con Cristo en lugares celestiales. Muchas veces estamos en muerte. ¿Y el Señor qué le pasará al Señor? Pensamos lo que nos pasa a nosotros, pero ¿qué le pasará al Señor? Se entristece, gime, como dice el Espíritu, ¿no? El Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está Cristo. Donde está el Espíritu está Cristo. Así que el Señor nos libre, ¿no? De entristecer al Señor. ¿Cuántas veces?
Y también sigue lo ilógico, ¿no? De todo lo que aparentemente hace el Señor. Antes vemos el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cuando ven al Señor llorando, mirad cómo le amaba a sus amigos, ¿no? Y después dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Otra vez, ¿no? La lógica humana versus lo que hace el Señor. Generalmente el Señor actúa de otra manera que nosotros no pensamos, pero es lo mejor. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya que es de 4 días. Otra vez la razón humana. Ya es de 4 días. Quitad la piedra, quitad la piedra. Tenemos que quitar las piedras de estribar en nuestra propia prudencia. ¿Cuántas veces? Y confiar en lo que el Señor me dice. Quitar la piedra. Y de ya que es de 4 días. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tantas cosas? Los judíos tenían una superstición que decían que cuando el alma moría, estaba 3 días ahí rondando el cuerpo para posiblemente resucitar. Después de los 3 días se iba, por eso 4 días, para romper toda superstición también de los judíos, ¿no? ¿Cuántas cosas? El Señor continuamente, yo soy la luz del mundo, para que creyera. Y en todo eso iban creyendo, ¿no? Así que muchas cosas para ver acá, pero podemos sacar 2 enseñanzas principales, que es un hilo conductor en todo el pasaje, ¿no? Por fe andamos, no por vista. Por fe. ¿Fe en qué? En lo que me dice el Señor, en lo que hace el Señor, no por vista, no por lo que a mí me parece, no por mis preconceptos, no por mis prejuicios. Por fe andamos, no por vista. Una enseñanza principal que se ve a lo largo de todo este peregrinar hasta la muerte de Lázaro. Y otra enseñanza importantísima, creo que son las 2, a mí personalmente el Señor me habló, que el Señor está al lado nuestro, conmoviéndose con lo que nos pasa. No sufrimos solos, el Señor está con nosotros. No estamos esperando solos, el Señor está con nosotros, conmoviéndose, tratando de que nosotros pasemos la prueba en fe y recibiendo la bendición que el Señor tiene para nosotros, como el Señor la tenía para estos 3 hermanos, que iba a ser la resurrección de Lázaro. No solamente para ellos, sino para todos los que creyeron, muchos creyeron. Así que vamos a terminar acá, hermano. Llegamos al milagro, y podemos decir, siempre este pasaje lo asociamos con el milagro, ¿no? Pero cuando llegamos al milagro, ya cuántas cosas el Señor nos enseñó. El Señor después hace el milagro. Podemos leer. Bueno, después viene la oración del Señor, ¿no? Volvamos al versículo 40. Quitad la piedra del 39, ¿no? El 40, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ya había hablado con Marta. Y le había dicho, ¿crees esto? ¿Crees? Yo soy la resurrección y la vida. Pero vemos cómo es Marta, cómo somos nosotros. Después que todo eso, el Señor le dijo, y ella dijo, creo, Señor, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando va a resucitar a Lázaro, Marta le dice, es de 4 días. Sigue poniendo lo que a ella le parece, ¿nos damos cuenta?
cómo debemos nosotros entregarnos a la fe, creer en lo que el Señor dice. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, un acto de fe, quitar la piedra, no importaba que hedía. Y se quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Otra cosa, el Señor orando delante de todos, en voz alta, para que crean que era el Hijo de Dios, que el Padre le había enviado. Y ahora sí hace el milagro, ¿no? Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle de ir. La muerte, el pecado, nos ata y no nos deja andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando nosotros estamos presos de un pecado, de algo que nos impide correr la carrera que nos es propuesta, el Señor viene a nosotros, dice: desatadle y dejarle ir. Tenemos que ser desatados por el Señor únicamente. Desatadle y dejarle ir. Cuando estoy entristecido, agobiado por un pecado, por algo por lo que yo calculo y no confío en el Señor tiene poder para desatarme de esa atadura y dejarme ir. Es una figura preciosa del milagro que hace el Señor, de la palabra que dice: desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Cuántos creyeron, no? Desde que se le fue anunciado al Señor que Lázaro era muerto. El Señor no hace nada sin cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que el hombre crea. Si alguno no conoce a Cristo, crea hoy en aquel que le puede desatar y dejar ir, el único. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para que el Señor nos dé la libertad sobre el pecado, sobre la muerte, tuvo que dar su vida en la cruz por nosotros para salvarnos. Y para nosotros también, que el Señor nos pueda obrar en nuestro corazón para que nosotros tomemos la decisión, cada uno de nosotros, de entregarle al Señor aquello que nos tiene atado, y no nos permite caminar en las bendiciones que el Señor tiene preparada, una vida de libertad en Cristo. Quiere el Señor que yo primero, cada uno de nosotros, podamos ir al Señor para esto. El Señor nos bendiga.